Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio. Bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la industria musical, el programa donde apenas suena música, pero es música de todo lo que se habla, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio. Que hoy nos visite una mujer no debería ser una novedad, aunque lo que está claro es que el protagonismo del hombre en la industria musical de este país y en general ha sido aplastante. Quizás por un aspecto machista cuando surgió y arrastró durante décadas, quizás porque ellas se han mantenido siempre en un plano más discreto, lejos del foco. La persona que nos va a regalar hoy su valioso testimonio lleva casi 30 años en la retaguardia de las compañías, creciendo como profesional, lo que le ha llevado a un reconocimiento por parte de sus compañeros que destacan su tenacidad y capacidad de esfuerzo. Un auténtico placer recibir hoy en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante a Maite Díaz. Bienvenida, Maite. Buenos días, muchas gracias. Nada, un placer estar aquí. Mira, un honor. He hecho esta intro con lo de las mujeres, cosa que no se debería de hacer, porque yo no le pregunto a un hombre si considera que es una industria machista, pero bueno, como me cuesta al final traer a mujeres, no por nada, porque al final haces una lista de gente pues históricos y tales o tal. Entonces, bueno, me lo tomé, tenía tu nombre desde las primeras listas, o sea, desde el principio. Pero bueno, una pregunta de cajón. ¿Crees que la industria musical es una industria machista? Concretamente la discográfica. Bueno, creo que como muchísimas empresas lo han sido, es la realidad. Y la industria del entretenimiento no es menos, y lo fue en una etapa inicial. Creo que los cambios que se están haciendo empujan a una evolución, clarísimo, y espero que continúe. Lo que está claro es que, bueno, no de forma consciente, creo yo, pero al final, bueno, pues si los puestos directivos pues los conforman hombres, pues al final las amistades y ese tipo de cosas pues priman, ¿no? En todos los campos, no solo en el musical. Y yo creo que no es de forma consciente, es porque ellos mismos sean machistas, no. sino, bueno, pues una naturaleza inicial al final, pues bueno, pues los cargos más importantes y todavía sigue existiendo, o sea que hay todavía mucho trabajo por hacer. Total. Bueno, claro, ya, vale, eso también, porque es muy desconocido también pilares de compañías que hay, por ejemplo, pues en el caso de Sony, tú o Blanca Salcedo, en el caso de Warner, Mar García, en el caso de Universal, Alicia Arauzo, ¿no? Que son mujeres que son auténticos pilares, además que llevan muchísimos años en la compañía, ¿no? Sí, esto que has dicho de que lo llevamos de una forma muy discreta y es una realidad. Igual por no llamar la atención más de lo debido en un terreno que estaba liderado por hombres, pues al final te mantienes en un margen haciendo tu trabajo como hormiguita y intentando acompañar pues eso, todas las estrategias de las compañías, etcétera, pero el protagonismo o querer ser protagonista, yo creo que en esos ejemplos que has puesto es justamente, o sea, no es uno de nuestros objetivos. Total. ¿Vale? Entonces, por eso también tampoco se ha logrado, me imagino, ¿no? Bueno, siempre pido a los invitados una biografía, un currículum, y la tuya, bueno, me ha gustado mucho cómo la titulaste, ¿no? ¿Cómo y por qué comencé la industria musical, ¿no? Así que cuéntanos cómo comenzaste. ¿Cuál era tu relación con la música antes de entrar a trabajar en ella? Pues pertenezco a una familia bastante melómana. Mi madre es profesora de piano, bueno, ya no lo es, pero lo fue durante muchos años. Mi hermano es músico amateur, nunca fue súper profesional, pero lo fue. Y en general bastante artística, también es pintor, mi hermana bailaba que te cagas. En fin, y en casa pues escucho muchísima música desde muy pequeña. Yo empecé pinitos en el piano y solfeo con mi madre. Esto de tenerlo en casa pues siempre te lleva a no tomártelo tan en serio, me imagino, y cuando llegó la adolescencia pues me despisté bastante y me arrepiento muchísimo. Y entonces, pues eso, en casa pues escuchaba desde ópera, música clásica, por supuesto, todo el día, y mis hermanos, los dos, tenían muchísimo interés musical. O sea, desde Pink Floyd pasando por Jethro Tull y toda la parte celta viene porque mi hermano tocaba flauta travesera, claro, entre otras cosas, y la gaita, bueno, todo un poco. Y entonces, bueno, mi hermana pues más Michael Jackson, Mecano en sus un poco más tarde. Y entonces empecé a apasionarme por la música. Y es la que era bailarina la que te inculca también eso, y porque gracias a bailar, ¿no?, entras en la industria, sí, ¿no? Sí, fue un poco eso. Empecé bailando
Bueno, empecé bailando desde muy pequeña, en realidad, eso es también gracias a mis padres por el baile clásico. Y luego pues empiezo yo a desarrollarme, pues eso, con iniciativa más propia, decidiendo pues que me gusta más el baile contemporáneo o el funky o así, ¿no? Y entonces empiezo a bailar un poco y empiezo a hacer pinitos pues con algún grupo. En algún programa como de José Luis Moreno, que es muy fuerte. Cuando empiezo a recordar, empiezo a hacer texto y digo, ¿dónde empecé yo? Que debe haber imágenes en algún sitio, que espero que nadie las busque, pero en fin, ahí estarán. Y entonces, pues sí, empiezo ahí con estas cosas, empiezo a conocer a La Unión. En este momento está Mónica García de Piedra, que no recuerdo muy bien qué hacía ahora mismo en UEA. Uh-huh. Creo que era asistente de algún departamento. Y entonces me avisa que hay un puesto en promoción. Uh-huh. Bueno, yo antes, pues a Mónica la conocí en el CEU haciendo selectividad. Yo iba a haber hecho Historia del Arte, me matriculé incluso, en fin, una serie de cosas. Pero bueno, empecé trabajando ya desde muy pequeña, lo tenía como muy dentro, ¿no? De gogo, bueno, de mil cosas, de relaciones y camarera también, por supuesto, y con esto te digo, del baile. Y entonces me dice que ya tenía un poco de conexión pues con el mundo UEA, por La Unión y algún otro grupo, y me dice que hay un puesto. Entonces, bueno, pues empiezo a interesarme más, pues eso, el mundo de la música. Y nada, pues me entrevista a Saúl Tagarro. Uh-huh. Y me dice que qué grupo es mi favorito y le digo, pues Prince. Uh-huh. Es realmente el único artista del que he sido fan y sigo siendo, que en paz descanse, en toda mi vida, realmente. Uh-huh. Fan, quiero decir. Uh-huh. Los otros me pueden gustar y luego pues tengo una amplitud de gustos musicales muy, muy grande. Pero Prince me atrapa completamente. Me parece que está adelantado a su tiempo, me parece que es un hombre arriesgado, para su época también, y bueno, pues escuchar esas canciones súper sexuales y atrevidas que en la época mis padres no entendían en su letra, y pues esas canciones como, bueno, pues es que hay 1 millón de canciones de este hombre, pero I Would Die For You, Boys and Girls, Controversies, 1 millón de canciones que me flipan. Y entonces, pues claro, empiezo a hablar de Prince y el otro se queda flipado y bueno, pues me contrata. Uh-huh. Y nada, pues empiezo ahí mi carrera musical de forma completamente casual, realmente. Y bueno, como todos, me imagino, muy por abajo, como se empezaba antes, uh-huh, aprendiendo lo que es el negocio, de la mano de Federico Escribano, de Víctor J., de Alfonso González. Recuerdo como anécdotas que no sé si lo han comentado aquí alguna vez, pero es bastante curioso. Pues nada más empezar, pues tenía que salir todos los lunes a estar con los coordinadores de Prisa porque votaban el día siguiente y había que estar con ellos por la noche en un club que se llamaba Ambigú. Sí. Que creo que lo dirigía Diego Manrique. Exacto. Vamos, que era dueño de Diego Manrique y está ahí Faminio Cansado, que tengo estos recuerdos maravillosos de esa época. ¿Y en qué consistían esas noches? Pues nada, pues hablabas con ellos, les vendías un poco la moto ya por la noche de tus artistas. Claro, es cuando venían los coordinadores de fuera. Venían la noche anterior para votar al día siguiente. Vale. Y entonces, pues ahí empiezo a conocer pues estas personalidades tan importantes que eran pues lo más importante de la industria. Totalmente. Estaba ese Sandro D'Angeli, por ejemplo, y había, bueno, muchísimos nombres que no todos siguen, ¿no? Y bueno, pues me encantó ese momento de relaciones, eran realmente relaciones, que es lo que yo había hecho también como trabajo, ¿no? En discotecas, en clubs, etcétera. Y conozco, pues eso, a ese Joaquín Luque, en fin, pues a toda esta gente pues que ella, yo era súper jovencita realmente. Aprendo de ellos la vida también, ¿eh? Claro. O sea, no solo el negocio, pero también pues muchísimas cosas. Está muy centrada en la radio, ¿no? Sí, en esa época todavía centrada en la radio, sí. Y entonces ahí, pues en uno de los momentos que te presentan los artistas, los ARs, no me acuerdo ahora mismo cuál fue, sinceramente, pues me presentan a maquetas de Alejandro Sanz, y de Viviendo Deprisa, y flipé, o sea, me llegó mal alma, digo, pero qué hombre, porque no estaba pasando nada igual, ¿no? No había nadie que lo tuviera, vamos, me parecía que tenía unas letras apabullantes y flipé, y ya empezamos a trabajar con él. Y ya muy rápidamente, realmente, yo ya había festivales de radio
que ya empecé el fenómeno fan, o sea, fue una locura que ya tenías miedo, o sea, las fans locas que tienen que estar porque nos dan la vida y dan la vida a los artistas, pero a veces que se pasa miedo cuando todavía, sobre todo cuando te pilla tan de repente, ¿no? Que no está uno tan preparado y vuelve este fenómeno. Ahí me proponen el pasar de radio a prensa. Y coincidiendo con todo el boom de Alejandro Sanz. Todavía estaba con el boom, entonces empiezo a trabajar muy de la mano Super Pop, amplificando todavía más ese boom. Y empiezo a conocer el mundo de la prensa, que es bastante distinto. Total. Son medios más generalistas, que no se dedican solo a la música, sino a la cultura en general, la mayoría de los personajes que había ahí, y son súper cultivados, me enseñan también muchísimo, y bueno, tengo que aprender a vender los artistas de otra manera, porque no funciona cualquier cosa con ellos, no funciona solo hablar de música, sino hablar de cuál es por qué tienen que interesar a un público más generalista, ¿no? Más amplio, ¿no? Y tienes que encontrar, digamos, la percha para que eso les interese. Y trabajas con artistas también internacionales, ¿no? Como sí, Ren, Chris Isaac, Prince, tu adorado Prince. Bueno, sí, pero no directamente. Ya lo sé. Que conste que a Prince le conocí antes de empezar en Warner. Fue un concierto de Calderón en el que fui a después del show, fui a que estaba ahí, rodeado de chicas impresionantes, y yo me asomé y nos saludó a todas y yo ya me fui. Pero bueno, conocerle le conocí, pero no como yo quería conocerle una vez entrando en Warner, ¿no? ¿Qué más pasó aquí? Pues eso, pues toda la locura esta de Alejandro. Que te abres mucho a la prensa, eso lo que decías, no solamente musical, ¿no? Es cuando también se abren las revistas de tendencias, revistas de moda, ¿no? Utilizar esos altavoces al final, que muchas veces yo, eso, aplicándolo también nosotros en el día a día de Subter, muchas veces... Claro, parecía que te tenías que centrar en la prensa musical y al final eso, pues un dominical del país o del mundo no te servía muchísimo más que salir en toda la prensa musical, ¿no? Total, efectivamente, no, pero bueno, ahí empiezan a cuajar. Realmente lo que dan es estos medios dan una notoriedad y una credibilidad súper importante a los artistas, ¿no? A la hora de seguir carreras a largo plazo, que es importantísimo para tener esa base y ese perfil que te haga perdurar a lo largo del tiempo y que no sea pues un artista efímero, ¿no? Claro. Que los hay muchos. Hay profundidad también más en lo que es el lifestyle de los artistas, no solamente el aspecto musical. Bueno, en 1992 te vas a Sony, concretamente a Epic, para llevar allí la prensa, ¿no? Sí. ¿Cómo surgió la oferta? ¿Con quién trabajaste en esa época en la compañía? Pues mira, me llama Bruno Galindo, que llevaba entonces la prensa ahí, nuestro querido Bruno, y me dice, pues no recuerdo muy bien qué es lo que quería hacer, pero que ella quería dejar esto. Sí. Creo que empezaba ya a querer hacer periodismo, ¿no? Y me dice, oye, mira, que yo me voy, vente tú. Y digo, bueno, a ver si les gusta, porque claro. Entonces, nada, pues me apetece un cambio, la verdad, porque Sony pues también es una empresa súper interesante. Y entonces, pues nada, pues me entrevista a Ramón Crespo primero y luego Ramón Crespo con Manolo Moreno. Ramón Crespo, un hombre adorable que me flipa, me encanta. Y empecé a trabajar con Manolo, que es un personaje también muy importante de la industria de la música. Total. Y que me enseña mucho. He sufrido también un poquito, no teníamos siempre claro, es que ha renunciado a venir. Vaya. Sí, lo he intentado y tal, me ha dicho, el otro día me dijo, me permites por favor, que para mí ya es un mundo olvidado y tal, y nada, me quedo sin un testimonio importante, pero bueno. Vaya por Dios. Bueno, pues es un hombre entrañable, tengo un cariño enorme, he sufrido un poquito también porque no siempre teníamos el mismo punto de vista, pero bueno, aprendí mucho con él, es la realidad, aprendí el negocio. Y empezó a trabajar, bueno, te quería destacar un hito importante que me parece pues curioso, que es pues Rosario, ¿no? El lanzamiento de Rosario, a que la tengo todavía también mucho cariño, y pues eso, era muy difícil dar a conocer un artista que es hija de, y que con un disco impresionante, y que su apellido no trastocara un poco la esencia del artista y de lo que quería expresar y de lo que quería contar, y que se lo tomaran en serio, básicamente. Claro, un momento que Lola Flores era claro. Lola Flores, claro, sí. Y entonces, pues lo que hice fue empezar a poner sus temas, que era un disco brutal, con unos musicazos increíbles, el de Ley, y empezó a poner sus temas sin decir quién era. Y la gente flipa y tal, y sacó el White Label este famoso que ahora
que está tan de moda, bueno, desde hace tiempo, ¿no? Sin decir quién es, pues que yo lo hice de forma promocional, digamos, ¿no? Y empiezo una carrera de prensa muy, muy brutal, con medios de opinión súper potentes, con toda la prensa de moda que también le da ese glamour y esa cosa cool, ¿no? Al lanzamiento, y que además ella tiene una estelazo increíble y lo lleva genial. Y nada, me ha parecido curioso destacar esto porque es el álbum de Ley que arrasa, el ¿no? primero, que arrasa en ventas a lo bestia, y que yo pues creo que puse mi granito de arena. Por supuesto, el artista es la primera, pero acompañarla en eso fue muy bonito. Y luego está el disco de Pearl Jam. Pearl Jam, Manolo Tena, Jean-Michel Jarre. Ay, Manolo Tena también fue brutal, la verdad. Bueno, concretamente el disco de Pearl Jam, que es el primero, que es arrasa, ¿no? Es un exitazo mundial que llega a ser número 1 del Billboard. Y recuerdo que estaba yo en la sala Revolver y en ese momento... Eso me parece increíble. Yo, mira, en esa época lo daba todo en el Revolver y no fui consciente. Sí. Pero era un showcase para prensa. Era un showcase, yo creo que tenía que ver con algo de Festimat, es posible, con un pre-showcase de Festimat o algo así. Y entonces, pues recuerdo ese momento que justo estando en España, ya estuve uno en Billboard. Entonces, claro, pues la prensa, yo emocionada porque, claro, tenía aquí todos comiendo de mi mano para hacer lo que quisiera. Y hombre, son artistas que han marcado, discos que han marcado la historia de la música, y bueno, haber vivido eso, pues ha sido precioso. ¿El trato cómo fue con ellos? ¿Lo recuerdas? Bueno, son maravillosos. Sí. Bueno, y Vedder, así como muy tímido, muy para adentro, y el resto, pues, espectaculares todos. Pues, los artistas americanos lo tienen tan claro. Ya. Y son tan buenos y saben ya del negocio antes de salir. O sea, es que son impresionantes. O sea, tienen tablas para las entrevistas, tienen tablas para todo. O sea, salen ya como formados, a ver si me entiendes. Sí, pero sobre todo también me parece muy interesante, sobre todo en esa época, porque las cosas ya sabemos todos que han cambiado mucho, ¿no? De como que eran artistas que estaban girando, sacaban un disco y estaban girando por todo el mundo. Al final hoy estaban en España 2 días, mañana estaban en Francia, o sea, que era parte, ¿no?, de la profesionalidad del artista, y también de cómo han cambiado las cosas, ¿no? Ahora de cómo el artista tiene que estar pendiente de mantener sus redes sociales, del contacto con los fans, con el público, mientras que en esa época lo que se dedicaban era a viajar y a que alguien les pusiera el micrófono, ¿no?, para contar y hablar de su disco. Sí, efectivamente, ¿no? Girar y o sea, tocar para el público, tener esa conexión con la audiencia y tener ese altavoz mediático, es lo que había. Total. Sin eso no. En esa época también, es el éxito de Mónica Naranjo, ¿no? Empieza de cero. Lo de Mónica fue una de las artistas que más me impresionaron. Pues al principio había un halo como que no era de España, ¿no? Que era es que empezó en España, pero realmente el éxito le viene por fuera, ¿no? Le vino un poco después. Pero ella en las entrevistas de prensa, que tampoco conseguía grandes cosas al principio porque era desconocida, ya lo tenía tan claro. O sea, es que me pareció impresionante ver a un artista tan nuevo, que no había conocido yo, un artista tan nuevo, que tuviera tan claro dónde quería llegar, cómo y por qué y de qué manera y de que iba a triunfar, que dije yo, ya empecé a entender cuando los artistas funcionan, por qué funcionan. O sea, primero tienen que tener un carisma enorme, que era lo que tenía ella. Sí, le sobraba. Aptitudes, obviamente, un don que también lo tenía. Pero luego tener claro esa visión estratégica de tu carrera es fundamental para triunfar. Y ella la tenía clarísima. Y ha triunfado, obviamente. Bueno, y dejas la promoción para entrar como International Product Manager. Me proponen llevar toda la parte internacional, o sea, los artistas internacionales de Epic en España. ¿Vale? Todo lo que es las estrategias de las campañas de marketing. Sustituyendo a Matite Pastor, que estaba ahí. Entonces, pues empiezo también, una etapa también muy, muy, muy chula, la verdad. Que dura hasta el 2001, o sea que más o menos, sí, ahí tengo un poco de lagunas, ya te digo. Bueno, pero trabajas con gente como Jamiroquai, Jennifer López, Reza Gaita tiene clarísimo también, desde el punto de vista de marketing, Jamiroquai, todo, ¿sabes? Y entonces es como una carta de presentación tan perfecta para nosotros que, ¿sabes?, que solo es acompañarle realmente en ello, ¿no? Y empiezo... Y Michael Jackson, el que llegas a conocer incluso, ¿no? Sí. Cuéntanoslo, por favor. Me mandaron una foto que tenía con él, y la colgué corriendo a Instagram porque digo, ¿esa foto dónde estará? Y me llamó Andrados y me dice, oye, ¿en qué encontré una foto tuya? Y digo, dándamela rápido.
Y sí, no, Michael Jackson fue bastante impresionante. Es ahí cuando construimos. Había algunos países, o sea, el disco se llama History, como History en las 3 primeras letras en mayúscula, y luego, o sea, dando a entender que era su historia y la historia de la música, básicamente. Entonces, esto requería de una puesta en escena importante para el lanzamiento. Y una estrategia global que se nos ocurrió a nosotros concretamente era poner una estatua en la plaza de Felipe II de 10 metros, y solo algunos países les concedieron esto de alguna manera, porque claro, les concedieron esto y se atrevieron a hacerlo, porque esa es otra. Claro. Y bueno, recuerdo ese momento de la construcción de la estatua como una logística muy complicada, porque además en esa época no se hacían estas cosas tan en la calle, ¿no? Claro. Y los permisos, y luego los seguros, la construcción, que venía un poco por piezas, venía de fuera, y bueno, tengo un recuerdo... ¿Y cuánto tiempo estuvo la estatua? Pues mira, estuvo allí pues bastante, ¿eh? Yo creo que más de 3 meses. Y luego pasó un almacén. No, luego lo pasó al parque de atracciones. Luego estuvo en un almacén. Estuvo ahí, hizo un recorrido, porque claro, encima guardar eso era complicado. Estuvo en los almacenes mucho tiempo y ahora, sinceramente, no te sé decir dónde está. Pero está. Vamos a descubrir, a buscarlo. Bueno, y un montón de viajes, ¿no? Reuniones en Londres, Nueva York. Sí. Vas a Hawái a ver a Pearl Jam. Sí, esto fue impresionante con Paco Pérez Brián y Julián Ruiz, y bueno, pues eso, él viajaba mucho con medios de prensa, medios de radio también, con Hein Lucky, y sí, o sea, son viajes así que recuerdo que me han hecho como persona. También he viajado por mi cuenta, obviamente, mucho, que me encanta, pero te dan sobre todo en las reuniones también, Las reuniones te dan una visión muy estratégica de la industria, de la compañía, de otros, de cómo funcionan otras compañías, de sus problemáticas, de sus éxitos, de sus fracasos, de otras maneras de trabajar. Y enriquece muchísimo eso también. Y vivir esa época, además, ¿no? Donde, por ejemplo, me contabas que estaba los semáforos de Honolulu. Sí, bueno, el álbum era el álbum Yield de Pearl Jam, y entonces que era como una señal de tráfico, y entonces habían customizado la ciudad con, en vez de pues la señal, que yo decía, pero bueno, esto tiene que se van a estrellar. Pero el caso es que estaba la señal de tráfico con la señal de Pearl Jam en vez de la oficial eran las primeras incursiones de marketing un poco out of the box, ¿no? Que ya vamos. Bueno, me imagino que eso, ahora el recuerdo de todos esos viajes serían alucinantes, sobre todo esa época encima de que la industria tenía tanto power, pero me imagino que también desgastaría, ¿no? Al final, ¿no? Todos esos viajes a Londres. Sí, hombre, compaginar eso con la vida, pues eso, era complicado. Pero bueno, yo no tenía en esa época una familia y bueno, sinceramente lo viví como un regalo, es la realidad. Cuando alguien desde fuera te dice, joder, pero fíjate, pero tú trabajas en un sitio increíble, como y pues obviamente he tenido una suerte muy grande y la sigo teniendo, pero hay que decir, para quien nos oiga desde fuera, que es una profesión bueno, pues que es muy exigente, que es dura, y que tiene mucho estrés también. O sea, tienes que tener unos objetivos, tienes muchas presiones, también por parte de los artistas, por parte pues de tus ejecutivos, o sea, de tus cargos, obviamente, internacionales, locales, etcétera, y hay que saber llevar esa presión bien también, o sea, no es fácil. Total. Bueno, y de esa época es también el increíble concierto de Rise Against the Machine en Festimat. Ay, sí. ¿no? Que marcó un antes y un después a muchísima gente. Vamos, yo me acuerdo, de ese concierto. En esa época se trabajaba muy de la mano, ahora todavía también, pero en esa época todavía más, porque era la manera de traer a los artistas, ¿no? De la mano con los promotores importantes, convencer a los artistas para que vinieran, porque, bueno, pues que metieran a España en sus circuitos y maximizar esa presencia, ¿no? Y, bueno, ese concierto sí fue histórico, la verdad. Bueno, y en 2001 te ofrecen irte a Nueva York para trabajar en explotación internacional, pero dices que no. Digo que no. Entonces, la verdad es que fue una reflexión bastante dura y obviamente con mi pareja, pero bueno,
también se dedicaba a la música, con lo cual no fue... Christoph Zubillaga, un gran amigo de esta casa. Entonces no era tan dura porque conocía el negocio, pero bueno, era un cambio importante y estábamos pues eso, reflexionando qué hacer, porque obviamente no me iba a ir sola. Y nada, pues a la semana de estar ahí reflexionando que tengo que dar una respuesta a la querida Tracy Nurse y Daniel Levy, pues me doy cuenta que, bueno, me entero que estoy embarazada ya de 3 meses. Entonces decido pues que no... decido que no me voy, que no es el momento. Básicamente que ya llegará otro, claro, que ha podido llegar, pero bueno, otras circunstancias me han llevado a no... y a día de hoy no te arrepientes. Bueno, quizás haber renunciado a una experiencia así siempre es algo que te quedará, pero bueno, ¿has seguido creciendo profesionalmente aquí? Sí, no, hombre, la verdad es que vivir en otro lugar y te da otra dimensión también del negocio y otro enriquecimiento clarísimo. Y yo desde luego se lo recomiendo y se lo he recomendado a gente que ha trabajado conmigo, porque yo no podía hacerlo. Básicamente. O sea que eso sí. Y bueno, y de 2001 a 2006, siempre en Sony, te haces jefe de producto internacional, pues con Evanescence, Beyoncé, sí, Evanescence fue un hito importante, sí. Travis. Fue una incubadora del éxito europeo. Fue un poco One Hit Wonder, ¿no? Lo que pasa es que tuvo un temazo ahí de estos. No, que bueno, en España duraron bastante. Bueno, y en otros territorios yo creo que también. Lo que pasa es que, bueno, luego se separaron. Sí. Entonces ya, bueno, pues no fue lo mismo. Pero cuando tienes un éxito tan grande, es muy difícil mantener ese pico, digamos, ¿no? Sí. Es muy difícil mantenerlo. Y entonces parece que todo lo que viene después no ha sido un fracaso, cuando simplemente, bueno, es que ha tenido un hito tan grande que no siempre se repite. Pero ellos sí que supieron continuar con su carrera, lo que pasa que, bueno, los cantantes eran pareja, luego se separaron, tuvieron ahí... y eso pues no... Y fue el momentazo también de Travis, que sí, me acuerdo, es que hay una anécdota de Travis buenísima que me encanta, que es en una gala de MTV, de los primeros MTV y tal, pues salieron a tocar y él iba, el cantante, con un jersey de cuello alto así como gigante, y bueno, el rollo pues, empezó a sudar, pero el rollo tal, o sea, entonces acabó la actuación y tal, esto, bueno, lo contaron después, evidentemente no salió así en directo y tal, y el tío casi salió y se desmayó y tal, y todo el mundo, joder, que exageraba lo del jersey, esto tal, el problema no era el jersey que le daba calor, es que habían tocado antes Rammstein, habían echado los fuegos artificiales, y creo que estaba eso a 60 grados, y me encanta esa anécdota. Los Travis eran encantadores. Me acuerdo que me regalaron un libro de poesía, no me acuerdo quién. Maravilloso, me hizo muchísima ilusión. Bueno, a partir de 2003 empiezas una continua e intensa formación en Sony Music, programas de liderazgo, finanzas, marketing digital. Sí, esto es a lo largo de mucho tiempo. Sí, lo sé. De insights, de conocer a la audiencia, vamos, al consumidor, que me abre muchísimo la mente, ¿no? Porque, bueno, creo que es muy necesario formarse, seguirse formando y gracias a que hice eso, cuando la transformación digital todavía ha sido todavía más fuerte, estaba preparada, digamos, ¿no? Claro. Sí, que es más que una formación, es una adaptación también. Sí, era un curso, sí, efectivamente, y se adaptando a lo largo del tiempo a las circunstancias, al negocio que ha cambiado tanto y todavía va a seguir cambiando. Total. Es uno yo creo, de las virtudes, ¿no? Por las que todavía sigo aquí, la capacidad de adaptación. Pero eso con la formación, que doy gracias a la compañía porque por eso, pero es una decisión tuya, pero también la compañía lo ofrece, ¿no? Obviamente apuesta, no se lo ofrece a todo el mundo. Claro. Sobre todo pero no se ofrece a todo el mundo, pero hay momentos en los que sí. Ahora, por ejemplo, sí que es mucho más amplia esa formación para muchos más ejecutivos de la compañía. En ese momento no era para casi todo el mundo, porque los mayores cursos eran en Londres. Entonces tenías que tener esta vinculación con la compañía desde el punto de vista anglo y bueno, yo era representante de la compañía de Epic en esas reuniones. No, es muy inteligente porque... En Epic y Columbia, luego. Porque yo me acuerdo eso al principio de los 90 y tal, pues cuando conocí a Javier Liñán, a Santiago Menéndez, todo esto en RCA, lo que hacían era el máster del Instituto de Empresa, del IE, que lo único que hacía era joder la vida durante un año, me tenía que ir los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, y la mayoría ni lo terminaban, ¿no? Pero era como que parecía que las compañías cubrían ya su conciencia de que así se formaban tal esto, ¿no? Entonces creo que cuando deciden dar ese paso a formar en cosas más concretas, como desde luego es el tema digital, pues me parece... Sí, me ofreció de hecho Cámara un máster. Sí.
Cámara, que le conocí, o sea, que trabajé con él durante muy poco tiempo. Sí, que vamos a llegar a él. Sí, bueno, todavía no hemos llegado, pero... Sí, pero estamos allá casi. Estamos casi ahí. Mira, hablando del tema de la formación, bueno, sabes la cantidad de escuelas de music business que hay ahora, y de máster, de grados, de posgrados. ¿Hasta qué punto la formación crees que puede superar a la intuición o a la experiencia? Superar no es la palabra. Lo que puede es ayudar mucho y acompañar y enriquecerte. Es decir, pero yo puede haber creo que alguien muy formado que si no tiene intuición y experiencia, evidentemente la tienes que adquirir después, pero... Eso, yo creo que hay un paralelismo muy claro con los artistas. O se tiene el don o no se tiene, sinceramente. O sea, esa es la realidad. O se tiene o se tiene. Pasa que luego hay artistas que son muy listos y que van desarrollando en aspectos creativos que ayudan a toda su carrera y faceta y conexión con el mundo y con la gente. Y en esto exactamente igual, o sea, tu intuición, tu olfato, con tu experiencia, para encontrar un hit, para descubrirlo, eso siempre está ahí, ¿no? Pero a la hora de hacerlo realidad y de hacerlo efectivo y que funcione, y pues la formación es fundamental. Estos cursos más pequeños y muy prácticos, pues ayudan a llevarlos a cabo como de una manera muy muy práctica, muy rápida, ¿no? Y muy efectiva porque se van actualizando. Claro. Según, ¿sabes? Cuando los cursos que haces son los cursos necesarios en ese momento. Entonces, cuantos más hagas, no tienes que volverte loca tampoco haciendo cursos, a ver si me entiendes. Pero, ahora estoy haciendo otro curso, ¿sabes? Un Power MBA, quiero decir, pues por mi cuenta, porque creo que necesito esa formación también y esa continuidad de formación, porque el mundo va muy deprisa. y el mundo digital, sobre todo, va muy deprisa. Bueno, como la gran parte de la industria musical moderna de este país, en los 70 y principios de los 80 todos los caminos llevaban a Tomás Muñoz, y a partir de mediados de los 80 y los 90 todos llevaban a José María Cámara. Cámara sustituye a Claudio Condé y ya se empieza a atisbar la función con BMG. Pero ¿cómo fue la experiencia de trabajar con alguien como José María Cámara, el primer gran ilustre invitado a este programa? Pues fue profesionalmente para mí muy importante, la realidad, porque aprendí una forma de trabajo distinta, es un profesional muy grande, que me inculcó esa disciplina profesional a la hora de llevar a cabo las campañas, de tener la información, de recabar todos los datos importantes que te hacían llevar a cabo una campaña con efectividad, y profesionalizarme más. La verdad, estuve muy poco tiempo con él, porque ya te digo que luego vino la fusión con BMG. Fue un poco raro que viniera y luego me pareció un poco raro todo, pero el caso es que sucedió así y sí que es cierto que conmigo fue muy generoso y siempre, de alguna manera, pues le caía en gracia, cosa que no ocurría con todo el mundo. Y me dio un poco pena por algunos compañeros que sufrieron bastante, es la realidad, ¿eh? Sí. Y eran buenos también, pero por lo que sea, pues no conectaron, y a veces pasa. Sí, pero bueno, hay mucha gente que lo sufrió y ahora lo ha transformado y dice, pensaba que lo sufrí y la verdad lo disfruté, ¿no? Al final, ¿no? Porque aprendí Total. Bueno, Epic y Columbia se fusionan dentro de Sony, con Raúl López, ¿no? Al mando. Sí. Raúl López se divide directamente a la compañía entre local e internacional. Yo me quedo en internacional, como ya estaba. Y bueno, pues ahí... Que os vais a Madroños, ya estáis en Madroños. Perdón, sí, nos vamos a Madroños. No, pero esta fusión estamos todavía en Sony. Cuando nos vamos a Madroños, pues ya Raúl López no va. Claro. Directamente. Está Carlos López y Barbata al frente, principalmente. Que es cuando te hace la rueda de prensa, ¿no? Entonces, justo coincide que yo tenía prevista una rueda de prensa con Destiny Child en el Hotel Palace, con Beyoncé incluida, por supuesto. Súper multitudinaria, que organicé sinceramente muy bien, con ayuda del equipo también, por supuesto. Y entonces, pues claro, yo creo que dicen, esta chica nos la quedamos. Y menos mal que coincidió, porque se quedó muy poca gente de Sony. En España. Sí. Porque internacionalmente no fue así. Pero en España
al estar Carlos López, quedarse Carlos López de presidente, pues bueno, pues obviamente tiró para su gente, cosa que entiendo que es natural. Sí. Y sí que nos fuimos para allá Carlos Iglesias, con el que sigo todavía, con Marcelino Moraleda, Alex Gallardo, y alguno más que seguro que se me olvida. Blanca ya estaba ahí. Porque se había cambiado antes. Había tenido ya como la bola de rapel y dice, yo me voy para allá que vamos a acabar aquí. Y ahí pues ahí me voy. Y entonces... En el 2006 y hasta el 2014 asumes la dirección de marketing ya como Sony, ¿no? Entonces, sí, a ver... Aquí ya empieza una carrera muy vertiginosa. No, cuando piensas, joder, llevo 28 años en Sony, pero es que no llevo 28 años en Sony, es que estaban dos compañías porque eran bien distintas. Claro. Bien distintas. Cada una muy buena en su terreno, pero bien distintas. Y bueno, encima, obviamente, con el mundo muy interesante de la transformación digital, que todavía es más fuerte en esta época, pues el cambio se hace muy interesante pues eso, pues porque vives pues otras cosas, ¿no? Otros momentos distintos. Y cuando estaba menos compartimentado el como antes, pues estaba en BMG, RCA, Ariola, tal, pero tú, por ejemplo, asumes la dirección un poco de Columbia, ¿no? En España, ¿no? Sí, entonces me propone Carlos y Barbat recuperar Columbia, que no, lo dejaron aparte, porque ya te dije que justo antes lo habían dividido entre local e internacional, con lo cual lo habían como... De manera global, todo. Sí, y no había sellos. Luego en la fusión quiere recuperar Columbia porque es un sello muy emblemático y como que le da rollo a los artistas incluso locales, ¿no? Estar en Columbia, a un grupo como Pereza y entonces pues les molaba. Y entonces hay este sello englobaba todos los artistas de Sony, digamos, internacionales, y los artistas más jóvenes de local que había en ese momento, que eran pues El Canto Loco, Pereza, Dover, La Oreja de Van Gogh, unos cuantos. Juan Magán, y organizas el desarrollo de estrategias, ¿no? Con foco en creatividad, en publicidad digital, por redes todas sociales, estas aprendizajes de fuera, pues marcar la diferencia ya empieza a ser muy importante con respecto a pues al resto de las cosas que están sucediendo y muy intuitivo, además, porque eran herramientas que el progreso, digamos, de alguna manera nos había dado, pero no sabíamos muy bien cómo utilizarlas, ¿no? Todavía sí era complejo, ¿no? El mundo de streaming empieza, pues YouTube, en fin, empiezan a darse, pues había nuevos protagonistas en nuestro mundo que hay que conocer y hay que enfocarse en ellos, ¿no? Para funcionar. El CRM, pues la relación con el consumidor, con los clientes, para tener esa base de datos potente. Y empiezo a trabajar con local, pero vuelven, no sé muy ilusionada porque trabajar con local pues obviamente es el eje central, el núcleo de cualquier discográfica, lo más importante de todo, pero cambia, vuelven a recuperar, no sé en qué momento, vuelven a dividirlo otra vez entre local e internacional, no me preguntes por qué. Entonces ahí en ese momento ya estaba Blanca conmigo y la pone de directora de marketing, que estaba en estratégico. Empiezo a reportar con ella que sinceramente me aportó muchísimo y me sigue aportando todavía. Un equipo de perfiles bien distintos, pero te sientes muy orgullosa. Sí, ¿no? entonces vuelvo otra vez a llevar internacional y entonces me dio como un poco de bajón y digo, otra vez internacional, pero si ya lo he hecho, si ya sé hacerlo. Pero fue un periodo corto, ¿eh? Pero sí recuerdo esta conversación con Dani Martín diciendo, Dani, como muy triste yo, pero joder, que hago otra, que vuelva a internacional solo. Y me dice, ya nos veremos en el camino, vas a ver tal. No te preocupes. Y la verdad es que fue súper enriquecedor otra vez, porque todo te dije que esta formación continuó, todas esas experiencias con todos los equipos internacionales continuaron. Y me enriqueció muchísimo y empecé un momento de mucho éxito. Yo creo que casi de los más importantes de mi carrera. Porque, ahí es cuando
por esa época más o menos, Carlos López deja la compañía, empezamos a reportar con Latinoamérica también, con AFO Verde al frente, no con Europa, sino con la Oficina Regional de Latinoamérica, justo ahí, y entonces, pues un día viendo la televisión, un informativo de deporte, a mí el fútbol no me gusta, pero bueno, como sale en el informativo, pues lo dejas ahí de fondo, veo a Cristiano Ronaldo bailando un tema de un brasileño y digo, ¿pero qué es esto? Me pongo a buscar y digo, el tema mola, me pongo a buscar y digo, ¿esto qué es? Y entonces descubro que es, pues se llama Michel Tello, que es un artista brasileño de una compañía independiente que se llama Son Libre, y el tema se llama Ahí si te pego, y digo, esto hay que ficharlo. Y digo, pero... Entonces coincide que en la oficina regional de marketing estaba Fernando Cabral, que es brasileño, y le digo, oye, ¿tú conoces a estos? Vamos a intentar fichar a este... Porque los artistas en Brasil son, o sea, el sertanejo es enorme, en fin, quiero decir, no era sencillo, ¿no? Entonces hay que buscar ayudas. Y, ay, qué buena idea, tal. Entonces, bueno, también me ayuda a ficharlo para España. Barbat también lo ve clarísimo. Y somos de repertorio y poco a poco vamos añadiendo países. Bueno, es un artista que es digamos, la canción del año, claramente. Y un artista, y un éxito brutal. Y además ahí empieza, en ese momento está Edgar Berger como director mundial. CEO mundial, empieza como, pues yo creo que, bueno, gracias a esta iniciativa, a inculcar en el staff de la compañía, pues el descubrimiento de artistas. No solo desde AR, sino de todo el staff. Porque está el mundo YouTube, porque había otros mundos, ¿no? Claro. Que entonces todo esto le puede llegar a gente de la forma más inesperada y inculca, digamos, ese en los equipos ese impulso de descubrimiento. Gracias a a que esto salió un poco de la nada, que yo estaba en marketing y no estaba en AR, ¿no? De hecho, eres pionera también en la creación de un sello de Urban. Y yo creo que vino por ahí también. ¿No? Sí, pero esto realmente sí. Sabes que a mí el dance, bueno, me gusta muchísimo. Sí. Bueno, la electrónica en general. Esta mañana me han chivado que bueno, has ido al Fabric. Muchas veces, por supuesto. A ver, a mí estar en conexión con la gente, con la actualidad, es lo que creo que me ha llevado todavía a estar al día de todo, ¿no? Y el dance en su vertiente más amplia, que como sabes que tiene muchos estilos, no solo el EDM, pues es lo que más me gusta, pues desde el house al tech house, pasando por el deep house, pasando por todos los houses posibles. Y entonces... pues se me ocurre, en el dance, los artistas, que son artistazos, y los DJs son gente súper formada, la mayoría de ellos desde el punto de vista musical, hasta clásica, etcétera. Quiero decir que estos en el dance, la parte del live es súper potente, es su existencia principal, y la producción es, pues no tienen por qué ser muy caras, y no hay músicos, en fin. Y al mismo tiempo, pues las sesiones pues se hacen conectar con la gente, el artista, la audiencia, o sea, el público es el centro de todo, ¿no? No estás mirando a un artista en un escenario tocar, sino que eres tú el protagonista, ¿no? Tú estás disfrutando de esa sesión. Bueno, perdona que te encuentre toda esta reflexión, pero el caso es a lo que voy, que por esa pasión, un poco por eso, pues... con la intención de poder fichar artistas y llevarnos la parte de live, principalmente, pues ahí sugiero pues esta creación de un sello dance con Carol Velázquez, que la conozco, para esa contratación. Y ahí empezamos a ampliar un poco las decisiones de qué más abordar, ¿no? Y sugiere, Carol a César Lórez por una decisión que decidimos ampliar, digamos, esa vertiente del sello a la fichaje de canciones también. El fichaje de canciones, que en ese momento para una mayor no era una novedad completamente, creo que fuimos súper pioneros en eso, y además una insistencia, una vez que ya quise hacer esto también de José Mariano, tenemos que
que también fichar canciones, ¿no? Y entonces, pues ahí, pues en su sociedad César Lores, que entra a la compañía, ficha a Martin Garrix con Animals, lo llevamos al mainstream totalmente, empieza a sonar en la radio, fue un hito increíble. También fichamos, como digamos, la electrónica, bueno, no se consiguen los artistas que hubiésemos querido para la parte del live, y por otro lado, empieza a bajar un poco. Y empieza, digamos, el EDM o el dance, empieza a asomar mucho ya luego latino urbano, pues empieza también a fichar canciones latinas. Y entonces, pues esto, cierro un acuerdo con Gandia Shore, que en la época pues era una apuesta de MTV, porque no existía, y empezamos a colocar canciones ahí que funcionan, y entonces está Gritos sin alas de DCS con Juan Magán y algunos más. A raíz de ahí también se ficha Juan Magán, que lo trae Julio Guiu, y pues empezamos a entrar en el campo urbano y latino que ahora funciona tanto, ¿no? Que lo que hacía Juan era electro latino, y lo que estaban haciendo todos estos eran un poco siguiendo un poco la senda de Magán. Bueno, y también eres pionera en la propuesta de una posición en marketing especializada en la curación de streaming, ¿no? Entonces, las famosas playlists, ¿no? Sí, esto me vino un poco, sinceramente, un poco de forma casual, porque entrevisto a Álvaro Rebollo para un puesto de jefe de producto. Cuando se va Ernesto Muñoz, que no hemos hablado de eso ahora, pero tenía Ernesto Muñoz que me presenta a Supersubmarina y me dice, esto le hay que fichar a la compañía y quiero ser su manager. Y le dije, yo te ayudo a todo y te ayudo a que te vayas, aunque te necesito, pero creo que tú tienes esta visión y tienes este empuje y te apetece hacer esto. Y el grupo es la hostia y tienes que hacerlo. Y entonces, para sustituirle, pues entrevistó a gente. Entrevistó a Álvaro Rebollo, que ya estuvo en la compañía llevando las webs, pero por algún motivo se fue a otro lado, y vuelvo a entrevistarle. Y digo, mira, como jefe de producto creo que no encajas, pero es que necesitamos una persona en digital que lleve todas las campañas de publicidad, que yo, por llevar internacional, hacíamos muchísimas campañas de publicidad. Necesitas a alguien que controle todo el mundo del streaming y que comience pues con estas playlists de Filter, que ahora son tan potentes, y que son las playlists españolas de Filter, como Latino Caliente, que son, bueno, con más de 500,000 de seguidores, que son un referente todavía para los artistas, incluso urbanos, que quieren estar ahí, ¿no? Y entonces, eso estaba apoyado obviamente por Blanca y por José María, pues inicia esta posición ahí. Un poco, ya te digo, por esta... También encontrar a la persona adecuada para hacerlo, pues es importante, ¿no? Claro. No, y aparte, a la hora de que se te ocurra. Muy visionario, porque al final ahora mismo todos estamos viviendo de la consecución de la playlist, como en la Otananza, y que miramos todas esas noches del ambigú con los coordinadores de 40, ahora se han convertido, ¿no?, en las playlists. Bueno, hay un montón de campañas para destacar, de las que te sientes orgullosísima, y con razón, ¿no?, como la de One Direction. Sí, ¿no? One Direction fue... Además una campaña global, así como... Sí, porque nos involucraron a todos los países para hacerla desde el principio, y fue súper... Bueno, creo que un acierto muy grande hacerlo, porque además obviamente pues te involucras de otra manera luego en los proyectos, ¿no? Claro. Si estás desde el culmen de las decisiones, ¿no? Desde el principio de las decisiones. Y entonces pues empezamos pues eso, esta estrategia que se creó entre todos los países, con ya con muy en el foco en el consumidor, en las fans. Saber cómo piensan, lo que hacen, todas estas analíticas las hacíamos ya, ¿no? Para dirigirnos a ellas de una manera directa y que funcionara desde el principio. Desde el punto de vista de los formatos que se hacían, pues eso, que fueran muy atractivos para ellas, con fotos incluso con las propias fans dentro de los formatos, que se hacían concursos, o sea, desde algo tan elemental como eso hasta pues un programa de televisión de 24 horas dedicado, y que de One Direction, con el lanzamiento, y cada país tenía un hueco. Tenías que presentar una idea para ese momento, ¿no?, de España en ese programa.
En fin, un éxito enorme que... Como el showcase de Alicia Keys. Todos fuimos partes. En el bueno, este Real. también fue otro hito muy, muy bonito, porque Alicia Keys además era una artista muy querida por José María, y había que estar a la altura también de... Había sido jefe producto de José María de ella, quiero decir. Y entonces, pues, ¿qué hago con el lanzamiento? Y bueno, pues me ocurre pues hacer un showcase, pero un showcase no normal, sino un showcase que marque la diferencia. Y para marcar la diferencia, pues un sitio tan emblemático como el Teatro Real, en el que no se había hecho, bueno, no había actuado un artista pop. Y bueno, montamos ahí una importante, van celebrities con ayuda también del equipo de marcas, porque hacía falta financiar eso, claro. Porque no era barato. Bueno, y para empezar, por supuesto, todo el apoyo de internacional con Canonbis al frente, que ayuda a que esto sea posible también económicamente. Claro. Quiero decir, convencer también al repertorio owner de que esto va a pasar y que es importante. Esto lleva, pues eso, que el artista realmente tenga una notoriedad importante en España, porque los artistas, o sea, los artistas internacionales no venden tanto. Hay que, o sea, no funciona realmente tanto, ¿no? Siempre estás como en la retaguardia de lo local. Y fue, pues eso, bueno, la campaña fue tan notoria que es que pues esto, si lo comparas en lo que podía haber supuesto económicamente, pues son pues millones, a 10 millones. Sí, claro, igual suma luego no vende igual a nivel local, tal eso, pero claro, suma a nivel mundial, ¿no? Todo, de cualquier hito de estos, ¿no? Y al final me imagino que una actuación en el Teatro Real de Madrid al final también repercute en todos lados, ¿no? Porque me imagino un espacio así, me imagino que ya le estaría encantada, ¿no? Además de hacerlo, ¿no? Sí, no, ya, bueno, estaba súper agradecida porque todo salió también fenomenal, pero la notoriedad que supuso esto, que se convirtió como un acto social realmente, que fueron hasta futbolistas, bueno, de todo tipo de perfiles, de la cultura, del arte, de todo. Esto fue súper notorio, y ya te digo que no hay campaña que lo pague. O sea... Bueno, y desde 2014, director de marketing Frontline, ¿no? Pues eso, que es con Dani Martín, Rosalén, Leiva, Zetangana, Rosalía. ¿Cómo ha sido vivir un bombazo global como Rosalía? Bueno, pues ha sido muy bonito y vertiginoso también, Sí, porque... Pero bueno, al final, hay un artista, pues como lo que te decía al principio, igual que Daft Punk y que muchos otros, y que Micomón el Naranjo, a veces, tienen las cosas tan claras, el artista tiene ese don tan grande, y ese talento tan enorme que tiene que pasar. Otra cosa es que pase tan rápido y a nivel mundial tan grande, ¿no? Pues es lo que nos da pues las herramientas digitales y el boca a boca, el boca a oreja y las redes sociales. Y luego acompañar al artista en los momentos, o sea, aprovechar eso y maximizar ese momento, ¿no? Y adaptarse a su ritmo de trabajo, es decir, por ejemplo, es como el rollo no, es que saca el disco y a la semana saca un single nuevo que no está en el disco y tal, y es como es una genia y tal, eso, digo, bueno, vale, ella es una genia, pero también se demuestra que hay un equipo ahí detrás que es capaz de asumir eso, ¿no? Que estás trabajando un álbum como se trabajaba antes, pero que igual 2 semanas después tienes un single nuevo, ¿no? Que al final es eso, creo que es una persona genial, absolutamente artísticamente, y creo que tiene una visión del negocio, tanto ella como su equipo, brutal, pero bueno, que ha hecho adaptarse en este caso a vuestra compañía de manera clara, ¿no? Y comprometida con eso, con una carrera que no es fácil de llevar, como la suya o por ejemplo la de Tangana, ¿no? Sí, son 2 ejemplos muy claros de artistas con visiones y de marketing también, ¿eh? Sí, total. Y que acompañarlo pues es un reto y hay que estar a la altura. Total. Para demostrar que están en el sitio correcto, ¿no? Y que sigan con nosotros. En una oferta musical donde se suben 40.000 canciones al día, ¿cuáles crees que son las claves para destacar? Pues ahí quería yo ir. Entonces, el mundo digital aporta enormemente, pero realmente los medios convencionales te dan la notoriedad para destacar sobre todo lo demás. Uh-huh. Entre otras cosas, y obviamente estrategias digitales potentes. Y yo creo que pueden convivir, creo que son realmente almas gemelas que se retroalimentan, o sea, el mundo digital con los medios de comunicación o con los mundos más convencionales como las tiendas se siguen retroalimentando, es decir, las redes sociales como TikTok, como Instagram, etcétera, o YouTube,
es una red social también, por suscriptores, se retroalimentan con los medios de comunicación porque, básicamente los medios de opinión sacan cosas de las redes sociales, hitos importantes que sucedan en las redes sociales y viceversa, y se amplifica una portada de el Esquire, se amplifica en las redes sociales y es que son dos vías que se retroalimentan completamente. Y luego los medios de comunicación, la audiencia que tienen en redes sociales multiplican por 10 muchas veces su audiencia. O sea, claro, un blog que puede tener, no llega al 1.000.000 en lectores, la red social claro. son 7 millones igual de Facebook, claro. O sea, es una locura realmente. Claro. O sea, es que realmente no es que uno sustituya al otro, es que conviven perfectamente y se necesitan mutuamente todavía. Sí. Espero que por mucho tiempo. Total. Y la amplificación, para destacar eso que te decía yo, de esa avalancha de lanzamientos y de oferta musical, es muy importante. Y sobre todo en la radio también, por supuesto, con la que ya te digo que me parece súper importante y tengo una relación directa con ambos porque, con todos los medios de comunicación. ¿Y cómo ves la radio con la que empezaste ahora? Se han sabido adaptar bastante. Sí, hemos tenido la suerte, he tenido aquí a Reverto, a Luis Merino y luego el testimonio de Vicente Argudo, ¿no? Que son dos visiones de eso, pero claro, se evidencia, claro, una transformación también que han tenido que acelerar, tienen que acelerar en un proceso de transformación porque evidentemente es un formato que ha dejado de interesar sobre todo a gente joven, ¿no? Yo hace poco hablando con un AR de una compañía, concretamente Universal, hablando de un artista que sacaba disco y tal, le hice una pregunta que conforme se la iba haciendo me iba ya como poniendo años encima, que era el rollo, que dónde iban a estrenar el single. Y me dijo él, ¿qué estreno? Dice, no, vamos a estrenar en Spotify, ¿sabes? O sea, va a salir en Spotify el viernes, ¿sabes? O sea, el vídeo sale un día. Entonces, claro, ¿Cómo es esa radio que ha sido tan importante, que sigue siendo importante, por supuesto, ¿no? Pero ¿cómo la ves? ¿Qué pinta ahora mismo la radio en todo este...? Pues precisamente creo que pueden seguir conviviendo. En su momento, pues se ha pensado, pues eso, las transformaciones han llevado a pensar que iba a desaparecer el formato físico, que iba a desaparecer muchas cosas, y se ha visto que no. Y por lo que te he explicado justamente ahora, creo que esto forma parte de las carreras de los artistas, de según qué tipo de estilos, obviamente, no de todos. Pero empatizar con los medios de comunicación, y conocer su idiosincrasia, conocer sus estrategias y caminar con ellos para crear de los artistas es imprescindible. Uh-huh. Saber conectar, si tú eres el interlocutor, en mi caso, o el equipo que lleve comunicación con más directamente con la radio, es muy importante a la hora de buscar estrategias comunes y no pedir imposibles y caminar juntos. Y el mundo de la radio se está adaptando bastante rápido a todo esto, ¿no? Pues los podcasts son un ejemplo muy claro, pero ellos sí que mantienen esa conexión que le falta al mundo del streaming, ¿no? Con el público. Claro. Digamos que el streaming tiene que ver con la economía de las canciones, pero le falta esa... Sí, como que hay más fidelidad entre la canción y el público, o sea, más conexión directa, ¿no? El valor de la conexión, o sea, el valor de la conexión fan-artista, esto todavía lo mantiene la radio, que es muy importante a la hora de conseguir éxito. Total. Porque hay una cosa que no sé si estoy mezclando ya muchas cosas, pero bueno, el famoso algoritmo que es como una fórmula secreta que nadie conoce y que es como el temido por todos y que yo no sé si las máquinas van a sustituir al hombre ya, porque no sé si los propios que lo hacen ya la controlan directamente o no, pero al final el que acepta esa propuesta, esa recomendación, es una persona. O sea, detrás del algoritmo hay una persona. Sí. Y esa persona decide. Y esa persona necesita tener esa conexión con el artista para decidir y que le convenzca. Y todos estos
otros protagonistas como la radio, como los otros medios, como el propio artista en su conexión, son imprescindibles a la hora de hacer esa conexión y que la gente haga clic. Total. No solo la propuesta. O sea, la data frente al olfato y la intuición. De momento tienen que convivir y lo van a seguir haciendo. Quiero decir, hay casos en los que todo el mundo se equivoca, obviamente, ¿no? Hay que aprender de los errores. Si tuviéramos la clave del éxito, no seríamos una compañía de discos, seríamos un banco. Entonces, esto está claro. ¿Qué piensas, por ejemplo, de esa frase que dicen que el marketing ha dejado de ser un arte para pasar a ser una ciencia? El marketing... No sé, me estoy pensando en esa campaña con Rosario de mandar, ¿no?, los discos sin tal, esa estatua de tal, esto, ¿no? Eso era marketing creativo. Sí. ¿Cuánto ha perdido de creatividad frente a la ciencia? No, lo que ayuda, la creatividad, la ciencia lo que hace es atinar más con esa creatividad. Es decir, poner la estatua, para que me entiendas, en un sitio en el que vaya a estar el target del artista. Claro, por ejemplo. Totalmente. No en cualquier sitio, ¿vale? Antes es cierto que se hacía, hace mucho más tiempo, en la época de aquella, por ejemplo, se hacía un poquito todo a lo loco, ¿vale? Los medios eran super mainstream, todo valía, no había una segmentación como la que hay ahora tan clara, y lo que hace la data es encontrar ese público objetivo de una forma más claro, ese target al que te quieres dirigir, y enfocar esa creatividad en ese público, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de marketing también, acompañando todo eso, y ser más efectivo precisamente por eso. Entonces tiene que ir acompañado. O sea, ahora mismo es muy importante. Pasa que en el descubrimiento sigue siendo necesario el olfato y tiene que seguir, y la data es importante, pero luego para que las carreras a largo plazo de los artistas lo sean y no sean éxitos efímeros, yo creo que el olfato sigue siendo todavía muy importante, porque eso la data no te lo da. Totalmente. Bueno, tu bio que me mandaste se acaba con una frase lapidaria que me encanta. Dice: mi visión de futuro de la industria musical, el nicho es el nuevo mainstream. Esto del nicho sabía que te iba a gustar, Carlos. A ver, que el nicho sea el nuevo mainstream es algo que propician las nuevas tecnologías. O sea, un artista de un grupo de rap cristiano de Cuenca, pues puede llegar a tener fans en Arizona. Un poco surrealista, pero es así. Se les conocía en su ciudad, pero ahora, gracias a las redes sociales y a la segmentación para alcanzar esos targets concretos, pues llegan a una gran masa, aunque sean artistas nicho. Por supuesto, sigue habiendo superestrellas de pop mundial, con sus grandes lanzamientos, con sus superproducciones, con sus vídeos carísimos, con sus campañas, pero digamos que estos antes solo existían en su mayoría este tipo de lanzamientos, y ahora pues esto queda como mucho más difuminado, porque por debajo del radar hay otros millones de seguidores completamente muy desconocidos para la gran mayoría, que son estos nichos de los que te hablaba, ¿no? Y esto pasa además en todos los estilos. Te pongo un ejemplo de hace un año que descubría a un grupo a través del hijo de un amigo, y se llaman Pascu y Rodri, y son unos artistas nicho que tienen una gran masa. Son unos artistas que hacen música con animación y con mucho sentido del humor y con mitología. O sea, es un poco fuerte, es así surrealista, pero tienen 4 millones de suscriptores en YouTube, entre España y México, país que nunca han pisado, principalmente, y tienen pues una media de 30 millones de views con cada vídeo que lanzan. Es bastante apabullante, y es un ejemplo claro de pues estos artistas han hecho estos tipos de artistas de do it yourself, ¿no? Que se han hecho a sí mismos. Y el gran reto que tiene ese tipo de artistas nicho es justamente trascender en las plataformas de audio, porque ahí no existe ese engagement con el fan directamente, ¿no? Que sí que tienen en otros lugares. Porque las plataformas de streaming son muy, muy globales y están impactadas por tendencias de consumo muy global.
Hay 5.000 millones de streams de audio al mes en España. Y en ese entorno pues es muy difícil destacar, muy difícil trascender, a no ser que tengas un super mega hit. Además nosotros ahora estamos fichando muchos artistas que ya vienen con su propia audiencia inicial y tenemos que hacerles funcionar en estas plataformas y pues con estas estrategias de micromarketing y de AR también, para que tengan ese consumo más global, y también les ayudamos a adaptarse al nuevo entorno para construir carreras a largo plazo, a este entorno, a este panorama tan cambiante, ¿no? A este panorama tenemos que añadir las restricciones del confinamiento, que han supuesto una reducción a cero para los artistas que tenían como principal fuente, que tienen como principal fuente de ingreso pues los conciertos, ¿no? Y los artistas han tenido que buscar pues y potenciar otras vías de ingreso, como por ejemplo por supuesto el live stream, el merchant, otros muchos contenidos. Y las discográficas tenemos que seguir dando servicios a los artistas como antes, pero diversificando los servicios que les ofrecemos hacia otros también que son más relevantes ahora mismo. Entonces, bueno, tenemos un futuro por delante bastante apasionante, con muchos cambios. Hay que seguir adaptándose a todo y ser flexibles y al pie del cañón. Bueno, pues nada, Maite, todo un placer contar con tu testimonio, pero bueno, para acabar, la pregunta recurrente que le hago a todo el mundo: ¿quiénes han sido tus referentes en la industria musical? Pues referentes a lo largo de mi carrera, que es bastante extensa, pues he tenido muchísimos, la verdad. Hay que empezar por el artista. Y el artista y su aportación a la sociedad, con la que, bueno, que con su música pues forman parte de la vida de las personas, la transforman, la inspiran, la dotan de sensibilidad, y para mí pues la música es una necesidad primordial del ser humano, y obviamente en mi trabajo pues el artista me ha inspirado muchísimo y ha sido un referente a la hora de hacer mi trabajo, ¿no? Y de construir las campañas de marketing inspirados en su arte. Referentes más reflejados en personas concretas. Quiero empezar por Rob Stringer, que conozco desde hace muchos años, cuando ocupaba puestos de menor rango, y desde el principio me atrapó su carisma y una humanidad. Este valor de la humanidad en una multinacional a priori de imagen fría es fundamental, y él lo ha impulsado en todas las áreas, ahora como presidente de Sony Music Group también, y es un valor y una aportación esencial en la compañía. También tengo que mencionar a José María Cámara, aunque fue muy breve. Me enseñó que la precisión está en la efectividad de un buen profesional, y lo dejo ahí. Y por supuesto Blanca Salcedo y José María Barbat, a los que tengo un gran respeto y que me han dado estas oportunidades profesionales, han confiado en mí y para darme estos ascensos profesionales más importantes en mi carrera, ¿no? Voy a dejarlo ahí porque si no me extendería demasiado. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, ha sido un placer contar con tu testimonio. Muchas gracias, Carlos, por contar conmigo, y te felicito de nuevo por esta súper iniciativa que me parece brillante y que igual puedes llevar a otros terrenos de la cultura. Totalmente, gracias. Despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, con Laura Rodríguez a los mandos. Y si nos hemos quedado con el testimonio de una mujer valiente y luchadora, nos vamos con una de las más grandes y con la canción que habla de lo que sentimos hacia ellas. Nos vamos con Aretha Franklin y Respect. Adiós.